Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio del canal de divulgación educativa de ChimiPT. Y hoy tenemos con nosotros a toda una referencia del mundo de la psicología y del mundo educativo. Y de hecho todavía me sorprende que esté hoy con nosotros. Su nombre es Maite Garay Gordovil. Maite, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Chemi. Encantada de colaborar en este estupendo canal que estás realizando. Muchísimas gracias a ti. Bueno, para los que no te conozcan, que dentro del mundo educativo yo creo que son poquitos, pero bueno, tengo un resumen de lo que es tu currículum, corrígeme si me equivoco. Eres doctora en psicología, especialista en psicología clínica, catedrática de evaluación y diagnóstico psicológico, eres Premio Nacional de Investigación Educativa hace no tantos años, pero bueno. Premio Nicolás Sisdedos al mejor trabajo de investigación en evaluación psicológica, autora de 32 libros, 191 artículos, etcétera. No sigo. Nada mal. Muy bien. Bueno, una vida dedicada al trabajo con mucha ilusión y con mucha pasión, ¿no? Como docente y como profesional. Así que bueno, no es nada más que muchos años de actividad y eso, y mucha pasión por el trabajo, ¿no? Sí, bueno, pues en un principio yo contacté contigo porque tenía interés en hacer una entrevista basada en el bullying, pero precisamente por toda esta trayectoria me he querido aprovechar y preguntarte un poquito por un montón de cosas. Vamos a empezar hablando, ya entrando un poquito en el mundo infantil, que es a lo que hemos venido, en el mundo del juego. Tú tienes unos cuantos libros, imagino que va dentro de una línea de intervención socioemocional, sobre el juego. Entonces, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Por qué los niños juegan, Maite? Muy bien, bueno, pues a ver, para responderte a esta pregunta, que es una pregunta muy interesante, no sé, voy a señalar como algunas características, ¿no?, del juego infantil. O sea, lo primero es que el juego es una fuente de placer, así que los niños juegan por placer, para divertirse, ¿no?, como una función muy importante, ¿no?, que tiene el juego. También el juego es un espacio de libertad, es una actividad voluntaria, libremente elegida, que no admite imposiciones externas. Los niños y las niñas se deben de sentir libres de jugar a lo que quieren, cuando quieren, representando el rol que deseen. Es decir, es un espacio de libertad, del hacer lo que quiero y de arbitrariedad, ¿no?, del hacer lo que quiero y como quiero. También señalaría del juego que es una especie de prueba de autoafirmación de la personalidad infantil, es decir, lo mismo que los adultos ponemos todas nuestras capacidades, ¿no?, en el trabajo y, y es para nosotros eso una prueba de autoafirmación, tiene un impacto en nuestra autoestima. Pues el niño hace exactamente lo mismo en el juego, pone todas sus capacidades en el juego, es una especie de prueba y autoafirmación de la personalidad infantil, ¿no? O sea, y luego también señalaría un poco la idea de que el juego puede implicar un gran esfuerzo. Muchas veces, a veces el juego son tranquilas recreaciones, pero muchas veces los juegos, eh, no sé cómo decirte, tienen reglas severas, conducen a la fatiga y al agotamiento. Sí. Incluso hay muchos juegos que consisten en ponerse una dificultad para superarla. Así que es también autosuperación, ¿no? Así que juegan por placer, juegan porque es un espacio de libertad, juegan porque es una prueba de autoafirmación de la personalidad infantil y también un mecanismo, ¿no?, de autosuperación, ¿no?, de avance, de evolución. Entiendo que gracias al juego podemos intuir un poco el carácter del niño. Sí, a ver, el juego tiene como dos caras de una moneda, ¿no? Tiene por un lado el hecho de que potencia el desarrollo infantil y tiene un papel muy relevante en todo el desarrollo infantil, pero también tiene esa vertiente que tú estás comentando, ¿no?, que puede mostrar, ¿no?, el carácter del niño. Es verdad que el juego es una especie de espejo de la personalidad infantil y que si nosotros observamos los distintos juegos, ¿no?, que realizan los niños, podemos ver pues cuáles son sus aptitudes físicas, su inteligencia, su creatividad, su voluntad, su carácter, su temperamento, sus necesidades, sus deseos, las experiencias que ha vivido. Claro, hace falta saber leer, ¿no?, bien el juego, ¿no? Pero por supuesto tiene un importantísimo valor diagnóstico y observando los distintos juegos que puede hacer un niño o una niña, podemos efectivamente tener una radiografía de lo que es todo su desarrollo infantil a nivel psicomotriz, intelectual, social y también afectivo-emocional.
Es decir, que es una herramienta súper potente, entiendo, para el aprendizaje. Esto, los que tienen la especialidad de educación física quizás lo tienen muy palpable, pero todas estas teorías pues, de la gamificación y toda la bibliografía que se está creando ahora irá en torno a esto. Totalmente, claro. Comentas varias dimensiones, ¿no? Uno, la Sí. idea general es, mira, durante muchos años se pensó que el juego era una actividad que solo servía para recrearse, para descansar y para descargar energía que sobraba, ¿no? La energía excedente. Son como las primeras teorías que se hicieron del juego. Pero todos los estudios que se llevaron a cabo a lo largo de todo el siglo XX y que analizaron las contribuciones que tiene el juego en el desarrollo infantil, eh, concluyen que el juego es actividad por excelencia, nos permiten concluir que el juego es actividad por excelencia de la infancia, es una actividad vital, indispensable para el desarrollo humano, ¿no? Porque contribuye de forma relevante al desarrollo psicomotriz, al desarrollo intelectual, al desarrollo social y al desarrollo afectivo-emocional. Eh, Me comentas, juego y aprendizaje. Digo, bueno, es mucho más incluso. O sea, es verdad que el juego es una fuente de aprendizaje y ahí me centro en la parte de la inteligencia, ¿no? Digo, claro, el juego crea y desarrolla estructuras de pensamiento y crea y estimula la imaginación y la creatividad. Es una fuente de aprendizaje porque desde las primeras, casi desde los primeros meses de vida, los niños juegan y van descubriendo las causas de sus acciones, los efectos de sus acciones, la naturaleza y las propiedades de los objetos, y están continuamente experimentando, conociendo, investigando. Sabemos a través de algunas investigaciones, por ejemplo, que el juego estimula la atención y la memoria. Por ejemplo, Valeria Mujina hizo un experimento que era a un grupo de niños como de 9, 10 años, les planteó una tarea de manera como seria, con examen, evaluación, y a otros se lo planteó de una manera lúdica y midió la atención y la memoria y vio que la atención y la memoria se ampliaban al doble en una situación, diríamos, de juego, ¿no? Es muy importante también para el desarrollo de la inteligencia, que es un poco el área en el que ahora estamos centrados, porque de alguna manera los niños también cuando juegan, yo antes decía, desarrollan estructuras mentales, pues por supuesto que sí. Muchísimos investigadores demuestran que, por ejemplo, el pensamiento simbólico que está en la base de las puras combinaciones intelectuales se desarrolla en todos esos juegos de como sí que hacen los niños. Primero hacen juego simbólico individual y hacen el como si soy pues un tendero, un astronauta, o empiezan a representar escenas más complejas con la colaboración de compañeros. Bueno, pues Piaget, por ejemplo, observó que el juego inicia y desarrolla la capacidad de simbolizar que está en la base de las puras combinaciones intelectuales, ¿no? También Wallon, desde otra perspectiva, también observó que junto con la ficción se introduce en la vida mental el uso del simulacro, que representa como la transición entre el índice, que está ligado a la cosa, y el símbolo, ¿no? Que es soporte de nuevo de las puras combinaciones intelectuales y ayuda precisamente a dar ese salto, ¿no? En el pensamiento psíquico, en el desarrollo psíquico. Y Sí. también Vygotsky, que fue bueno, muy visionario, él hablaba que por primera vez en el juego se produce una divergencia, una separación entre lo semántico y lo visual. Es decir, lo que yo veo, que es un palo, y lo que yo pienso, que es caballo. Y Vygotsky observa cómo por primera vez el niño se empieza a realizar una acción que deriva de su pensamiento, cabalgo, y no del objeto, palo, golpeo. Y ahí demuestra también pues, bueno, el papel que tiene el juego en el desarrollo físico. Es decir, es una fuente de aprendizaje, estimula la atención y la memoria, estimula la imaginación y la creatividad, estimula el lenguaje, y el lenguaje es un instrumento de desarrollo del pensamiento, y estimula también, como digo, el pensamiento, estimula todo el desarrollo del pensamiento simbólico que permite precisamente al pensamiento luego llegar a la abstracción. Al principio los niños manejan palo, pero en su mente está el caballo y hacen como si cabalgo. Sí, Pero luego ya no necesitan el objeto, y ese es el pensamiento abstracto, es claro. manejar mentalmente cosas sin... Así que, por supuesto, una fuente de aprendizaje inestimable Sí, y sí, un sí, sí. papel importantísimo en el desarrollo de la inteligencia y de la creatividad. Es curioso cómo algo tan sencillo puede convertirse en una herramienta para padres y para profesores para ir evaluando el desarrollo normal de un niño. Es Sí, curioso. sí, podemos observar, como decíamos antes, pues todas las dimensiones del desarrollo infantil, ¿no?
el desarrollo físico, el intelectual, el social y el Sí, emocional, a través de la observación de diversos juegos, ¿no?, que vaya haciendo. Una sí, observación atenta nos puede permitir ver cuál es su nivel de desarrollo en lo que es el desarrollo motriz, qué estructuras de pensamiento utiliza, qué nivel de socialización tiene, y también todo lo que son como su mundo interior, ¿no?, sus emociones, sus experiencias, sus necesidades, sus deseos, lo muestran todo eso en el juego. sí, sí. Es la parte como del juego en su valor diagnóstico y también terapéutico. También el juego tiene un papel terapéutico impresionante, ¿no? Los niños que han sufrido, bueno, hay muchas terapias basadas en el juego hoy en día, ¿no? Pero por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Los niños que han sufrido pues experiencias muy difíciles, ¿no? O abuso sexual o una guerra, juegan a ello, hacen el como sí y dibujan esas experiencias, porque todavía no pueden hablarlas, es decir, el juego es una especie de medio de comunicación también, el juego y el dibujo, porque el dibujo es una forma de juego, es una actividad lúdica en Sí, sí sí, misma, sí. ¿no? Entonces, el juego y el dibujo, los dos, son medios de comunicación y medios de expresión, a veces que permiten expresar cosas que en la experiencia vivida no puede ser expresado a través del lenguaje, ¿no? Así que también tiene esa vertiente terapéutica, porque es, bueno, pues, placer de crear, entretenimiento y alegría de vivir. Promueve también la posibilidad de expresarse libremente, de descargar tensiones. El juego es una especie de refugio también frente a las dificultades de la vida, ¿no? El niño, cuando está en una situación difícil, se va a su juego y en su juego se aleja un poco, ¿no?, de esa realidad, ¿no? Y Sí. bueno, tiene pues ese valor terapéutico también, además de esa función diagnóstica, ¿no? Sí, sí, sí. Hablabas del dibujo y de la creatividad y precisamente los que trabajamos en aulas terapéuticas tenemos muy en cuenta el dibujo, que es algo todavía hoy muy poco valorado fuera del mundo docente, fuera del mundo de la psicología. Y creo que a través de un dibujo podemos ver y evaluar muchas cosas de la psicología. No sé, en este caso te preguntaré después, creo que tienes algún instrumento de evaluación que desarrollaste, pero bueno, ¿qué podemos ver a través del dibujo nosotros? Vamos a ver, el dibujo, si nos preguntáramos por qué dibujan los niños, pues diríamos de nuevo que por placer, por el placer de pintar, de dibujar, por el simple placer, pero también como un medio de comunicación. Sí, Es decir, juegan para contar, para expresar sus necesidades, sus deseos, sus sentimientos, sus preocupaciones, para dibujar lo que han vivido, como decía antes, las experiencias felices, pero también las experiencias traumáticas, ¿no?, las situaciones difíciles, ¿no? Y enlazando con este valor diagnóstico que tiene el dibujo, eh, hemos hecho, junto con la profesora Carmen Maganto, colega con la que he trabajado muchísimos años haciendo pues, muchos test y muchas propuestas de intervención, y hemos colaborado durante décadas, ¿no? sí. Desarrollamos el T2F, que es el test de las dos figuras humanas. Ujú. Este es un test para, diríamos, le pedimos a los niños que hagan dos dibujos de dos figuras humanas, uno femenino y otro masculino. Se Ujú. puede aplicar de 5 a 12 años, porque el juego tiene ese valor especialmente diagnóstico, sobre todo en las primeras etapas. Es decir, cuanto más temprano, más posibilidad de visualizar, ¿no?, el desarrollo infantil a través del juego. Sí. Como digo, lo aplicamos entre 5 y 12 años, y es un test que nos permite ver como dos grandes dimensiones, ¿no? Por un lado, la inteligencia. Ujú. Nosotros sabemos que hay una relación, un paralelismo entre la evolución de la inteligencia, los cambios que se van produciendo y el desarrollo de la inteligencia, y cómo los niños van añadiendo distintos elementos al dibujo de la figura humana. Primero hacen pues dibujos muy simples, los brazos como un palito, luego ya ponen dos dimensiones, y bueno, van incorporando cada vez más riqueza al dibujo. Entonces, Ujú. para explorar esa dimensión intelectual, esa madurez mental a través del T2F, lo que hacemos es analizar 53 indicadores madurativos y vamos viendo si aparecen o no aparecen en el dibujo del niño, y en función de la edad que tiene, obviamente, ¿no? Ya digo que lo aplicamos desde educación infantil y hasta finalizar la primaria, ¿no?
Y bueno, vamos analizando, dándole puntos y efectivamente con los baremos que tiene el test nos permite identificar el nivel de desarrollo intelectual que tiene. Así que nos permite ver la inteligencia y nos permite ver también la personalidad. La segunda dimensión que permite explorar este T2F es si hay conflictos emocionales, problemas emocionales y qué naturaleza, ¿no?, tienen esos problemas emocionales. Entonces, analizamos en los dos dibujos que le hemos pedido, tanto la figura femenina como la masculina, vamos chequeando 35 indicadores emocionales, sobre todo a ver si aparecen y si aparecen qué significación tienen. Por poner un ejemplo, pues por ejemplo, el sombreado indica siempre ansiedad, ansiedad relacionada con el área que se sombrea. Por poner un ejemplo, pues niños, niñas que han sido abusados, por ejemplo, sexualmente, suelen sombrear la parte genital, ¿no? O sea, siempre el sombreado habla de ansiedad, pero también hay que analizarlo a la luz del área, ¿no?, que está sombreando. O, por ejemplo, las uñas, los dientes, son representaciones de agresividad. De tal modo que nosotros vamos analizando esos 35 indicadores, viendo si aparecen o no, y cuando aparecen, viendo qué significan. Y también el baremo nos permite, el baremo que tiene el test nos permite identificar si no hay problemas emocionales, si hay, bueno, riesgo de problemas emocionales y entonces hay que hacer una evaluación psicológica más profunda, o si efectivamente hay problemas emocionales porque tiene muchos indicadores y de muy distinta, ¿no?, naturaleza. Para analizar a este nivel los dibujos, porque hay elementos que podemos verlos como superficialmente, que una maestra, un profesor, una profesora o unos padres pueden verlos, ver algunos rasgos, ¿no?, en el dibujo. Pero bueno, para hacer este análisis, diríamos, más en profundidad, más diagnóstico, se requiere apoyarnos, diríamos, en estudios psicométricos, en validaciones psicométricas rigurosas, ¿no?, por así decirlo, porque, bueno, para no correr riesgos de hacer interpretaciones inadecuadas, ¿no? Exacto. Pero eso sí, hay herramientas como nuestro T2F que nos permiten hoy ver aspectos tanto de la inteligencia como de la parte más emocional del mundo interior de los niños y niñas a través de sus dibujos. Es curioso, sobre todo ahora, con todo el tema, pues, de la guerra de Ucrania, todos los niños que estamos recibiendo en toda Europa y en este caso en España, que los recibimos en la aula terapéutica, se me están viniendo un montón de dibujos ahora a la cabeza y tiene que ser algo realmente curioso. Y como dices, siempre apoyado, yo creo, por otro tipo de test o por evaluación, más herramientas, ¿no? De evaluación psicológica, como dices, es una orientación, ¿no? Sin duda, o sea, el dibujo es una técnica proyectiva, pero como te digo, nosotros construimos esa técnica proyectiva en una técnica psicométrica rigurosa, con garantías de fiabilidad y validez. Así que, te digo, por ejemplo, administramos estos dibujos a niños que no tenían dificultades de ningún tipo y a niños que tenían problemas, que estaban en el psicólogo, bien por problemas emocionales o por problemas intelectuales, y fuimos analizando las diferentes características que aparecían con técnicas estadísticas, diríamos, también potentes, ¿no? Sí, Y en ese sentido, a ver, un dibujo nunca puede ser, basar todo un y la diagnóstico en un fuente dibujo sin ninguna exacta. duda, pero es una herramienta de screening muy fácil como de aplicar, eh, iba a decir fácil de corregir e interpretar para un experto, para un psicólogo experto obviamente, pero bueno, es un screening que nos puede permitir, bueno, un pantallazo de cómo está emocionalmente o intelectualmente este niño, de tal modo que si vemos que en el T2F pues da un nivel bajo a nivel intelectual, pues vamos a aplicar una escala de Wechsler o las pruebas de Ravel o otro tipo de herramienta, diríamos, en más profundidad de inteligencia, y lo mismo con la parte más emocional o más de personalidad, ¿no? Un Bueno, pues elemento más aparte, sí, en una batería de evaluación. claro, eso es. Pues seguir adentrándonos un poquito más en este tema de instrumentos de evaluación, aparte del T2F que nos acabas de explicar, hay algunos que me he apuntado en mi trabajo de investigación sobre tu historia que me han resultado bastante interesantes. El primero que quiero que hables es el listado de adjetivos para la evaluación del autoconcepto. ¿En qué edades se aplica? ¿Qué consigues con esto? Me parece curioso. Imagino que está relacionado con inteligencia emocional, con un poquito... Sí, mira, el listado de adjetivos es un listado que utiliza 75 adjetivos Sí. para evaluar el autoconcepto global.
Estos 57 adjetivos contienen adjetivos que describen características físicas, características intelectuales, características sociales y características emocionales. Es un test que lo podemos aplicar de 12 a 65 años, o sea, de adolescencia y etapa adulta. Eso es, una franja de edad. Es muy fácil de aplicar, corregir, interpretar, así como cuando te hablaba del T2F, digo, esas son técnicas complejas. La EA, el listado de adjetivos para la evaluación del concepto, es una prueba muy sencilla, muy rápida de aplicar, muy rápida de corregir y de interpretar. La solemos utilizar con una doble finalidad, a veces para evaluar transversalmente cuál es el autoconcepto en un momento dado de una persona, y también en ocasiones la utilizamos longitudinalmente para ver, por ejemplo, el cambio que ha habido en el autoconcepto por efecto de un programa, por ejemplo, de intervención psicoeducativa que hemos hecho en el aula, o, por ejemplo, de un tratamiento, ¿no? Imaginemos una persona que tiene depresión, porque ya nos vamos más allá del infanto juvenil, ¿no? Que tiene una depresión, tiene ansiedad, se le ha hecho una evaluación, por supuesto dentro de esa evaluación se mide la variable autoconcepto, y después de un tratamiento de 6 meses o de 8 meses se pasa antes del tratamiento y se pasa después del tratamiento para ver si pues, ha habido un cambio, una mejora en el autoconcepto, del mismo modo que se aplica pues, una herramienta para medir la depresión o la ansiedad, y después del tratamiento se vuelven a aplicar de nuevo para ver el cambio. Pues otro instrumento de evaluación que me resulta muy interesante y que me va a dar pie para la siguiente parte de la entrevista, bueno, son dos: escala de riesgo de adicción en adolescentes, que no sé si iría dirigida en este caso pues, a redes sociales o en qué momentos se pueden aplicar, y relacionado con eso el screening de acoso entre iguales, que hablamos ya de bullying, ciberbullying. Muy bien, mira, estas dos pruebas que comentas son dos herramientas para evaluar precisamente variables problemáticas en el momento actual. La prueba para evaluar la adicción a redes sociales es un instrumento que nos permite ver precisamente si hay riesgo de adicción, ¿no?, a las redes sociales. Se puede administrar, tiene 29 ítems, se puede administrar a adolescentes y jóvenes, y tiene como 4 grandes dimensiones, ¿no? Una dimensión, una serie de ítems que hacen referencia a adicción a las redes sociales específicamente, otros que exploran un poco el uso social de las redes sociales, es decir, qué tipo de uso, y también siempre vinculado con la adicción a ese uso de las redes sociales para la comunicación y la relación y la socialización. Tiene otra que llamamos rasgos frikis, en el sentido de en qué medida participa como de juegos de rol o comunidades virtuales que tienen unos intereses como muy específicos, y también puede haber un enganche, ¿no?, una adicción con estas temáticas. Y luego nomofobia, la cuarta dimensión es la nomofobia, que hace referencia a la adicción al móvil. Y lo mismo, pues le damos ítems, le decimos que nos diga pues con qué frecuencia tiene esos pensamientos, esas conductas, ¿no? Por ejemplo, pues cuando paso mucho tiempo sin haber leído los mensajes que me han llegado al WhatsApp, me pongo nervioso, o me enfado si no me contestan enseguida cuando he mandado un mensaje, o no puedo salir de casa sin el móvil porque enseguida tengo que volver porque me pongo nervioso. O sea, ítems un poco en esta dirección, y lo que miden es eso, básicamente el riesgo de adicción a las redes sociales. Sí, sería muy interesante ver el resultado, especialmente en los últimos años, porque por lo menos desde la parte educativa los profesores estamos un poquito asustados y preocupados. No es para menos, ¿eh? O sea, no es para menos. Mira, ahora mismo hay un debate tremendo sobre en qué medida, ¿no?, en los centros educativos hay que dejar que los chavales estén con el móvil en el aula, mandándose mensajes continuamente, o no. Hay que tener, diríamos, bueno, un control, ¿no?, del uso que hacen, ¿no?, del móvil. A mí, si me lo preguntas, te diría que, a ver, que hay que controlar. O sea, mira, y me río, fíjate, las personas que están creando todo este mundo del ciberespacio, de las redes sociales, del Google, de Internet, ellos a sus hijos en sus escuelas no les dejan utilizar los móviles. O sea, en las escuelas que van todos los directivos de Google, o sea,
En esas escuelas no se va con el móvil, no se deja utilizar el móvil. Y yo creo que no somos muy bien conscientes del mundo que te abre un móvil, que le abre un móvil a un niño muy pequeño y, a ver, tienen móvil cada vez desde edades más tempranas y Sí, están visionando muchas cosas muy perturbadoras para el desarrollo, ¿no? sí, Vinculadas con la violencia, vinculadas con la pornografía. Bueno, sí, están venga a saltar cada vez más problemáticas de este tipo. Hace nada, ni 2 meses, cómo habían utilizado la inteligencia artificial un grupo de chavales creo que era en Madrid o en Salamanca, sí, habían estado difundiendo fotos de compañeras suyas desnudas, sí, utilizando la cara y no había ninguna posibilidad de identificar que aquello era fake, ¿no? O sea, sí. que Que era la falso, inteligencia ¿no? artificial va a ser el siguiente paso, el siguiente Sí, reto sí, de verdad. Sí, sí, sí. sí, sí, pero bueno, que ya estamos ya en las redes sociales y es como, a Ujú. ver, un móvil, pues es como si le damos a un niño un Fórmula 1 y no sabe conducir. Mm. Pues digo, las probabilidades de que haya problemas son prácticamente Sí, ciertas, ¿no? sí, Con lo sí, cual, bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre el móvil, sobre el acceso, ¿no? A las horas de uso, los mm, contenidos a los que acceden. O sea, mi opinión sería, por parte de los padres y por parte de la escuela, uno, control, hay que saber lo que hacen. Dos, educación, hay que educarles para el uso y tres, prevención. O sea, hay que prevenir, bueno, que hagan un uso inadecuado que pueda, como digo, perturbar su desarrollo, ¿no? sí, Cada vez hay más problemas relacionados con... Mira, en Donostia ha salido también hace poco sí, un montón de colegios que estaban los chavales en una red sí. vinculada a visionados de situaciones de violencia y de pornografía y bueno, ¿sabes lo que sucede con estos temas? Que se monta mucha alarma, pasa como con el bullying y el ciberbullying, ¿no? Se monta mucha alarma, en un momento determinado salen todos los medios de comunicación, nos hacen entrevistas a los expertos, se dan, pero luego al final no hacemos lo que tenemos que hacer los adultos para atajar esta problemática que no ha hecho más que empezar, como tú bien decías. Sí, se queda quizás más en el titular o en la tirita a la herida que en trabajarlo de fondo, entiendo, muchas Y veces. luego me preguntabas también por el bullying, ¿no? Exacto, sí. Por el test de bullying y Que ciberbullying. va Esta es una relacionado con redes problemática, sociales, sí, 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 sí. sí, muy, muy vinculado efectivamente, ¿no? A ver, el test de bullying y ciberbullying lo podemos aplicar desde los 12 hasta los 18 años, aunque nosotros también lo hemos aplicado de 10 a 12 en el último nivel de primaria. Lo que pasa es que el manual que está publicado en TEA solo tiene baremos para secundaria y para bachiller, ¿no? Para esas edades. Sí, Eh, Mide básicamente tiene dos secciones. Por un lado, mide conductas de bullying presencial o cara a cara, es decir, conductas agresivas físicas, verbales, sociales y psicológicas. Y luego también mide 15 conductas de ciberbullying. Pues conductas como difamar o desprestigiar a una persona, aislarla de las redes sociales, no dejarle participar, hacerle llamadas anónimas para asustarle o llamadas para insultarle, amenazarle, mandarle mensajes, ¿no? sí, Mensajes o bien por correo electrónico o bien por el móvil para amenazarla, para desvalorizarla, para insultarla, para intimidarla. Manipulan fotografías, como estábamos diciendo hace un momento, fotografías, manipulan para hacerle quedar a la víctima pues, como ridícula, ¿no? Y difunden esas fotos o le agreden, o lo que se ha llamado la conducta de happy slapping, ¿no? Le agreden o la colocan en una situación humillante, filman esa situación y luego difunden ese vídeo. Bueno, un montón de comportamientos de este tipo. Con este test podemos obtener el nivel de victimización y de cibervictimización que tienen, el nivel de perpetración y de ciberperpetración y el nivel de observación y ciberobservación. Es decir, nosotros les preguntamos en el último año con qué frecuencia, después de definir qué es bullying, ciberbullying y darles todo este catálogo de conductas, en el último año con qué frecuencia tú has sufrido estos comportamientos, pues nada, un poco, bastante, mucho o en qué frecuencia los has realizado o con qué frecuencia los has visto, que unos compañeros los hacen a otros compañeros. Una problemática muy grave, o sea, sí. que está también minimizada por la sociedad, que no somos conscientes
como de las graves consecuencias que tiene, pero diríamos que la victimización por bullying o ciberbullying se ha convertido ya en un problema de salud mental, ¿no? Que en el extremo puede conducir al suicidio, pero aun cuando no tiene estas fatales consecuencias, ¿no? Pues las víctimas suelen tener muchos problemas académicos, emocionales, psicosociales y de salud mental que pueden ser muy potentes no solo en el momento que sufren el bullying y ciberbullying, sino a largo plazo y en la vida adulta. O sea, no son pocos los adultos que acuden a las consultas de psicología con ansiedad, depresión o fobia social y que han sufrido conductas de bullying y de ciberbullying en la infancia, adolescencia o juventud, ¿no? El ciberbullying más recientemente, pero el bullying presencial cara a cara ha existido siempre, desde que existe escuela ha existido siempre. Ahora le estamos prestando un poco la atención que merece, pero estamos muy lejos de acotar el problema, de erradicarlo, no muy lejos. Mira, esto justo que acabas de mencionar me lleva a una de las preguntas más importantes que quería hacerte hoy, si el bullying es algo inherente a la escuela, es decir, ¿por qué se producen estas situaciones de bullying? ¿Cuál es la raíz que no conseguimos atajar? Bueno, inherente a la escuela, yo diría que es inherente al ser humano, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué las conductas de bullying? Porque hay unos individuos que quieren ejercer dominación sobre otros, porque el bullying no es no es otra cosa que ejercer una dominación a otra persona, intimidarla, amenazarla, generarle miedo. Y esto, a ver, tiene que ver un poco con las dos caras del ser humano, ¿no? El ser humano puede ser muy prosocial, claro, ahí influyen muchos factores, ¿no? Factores culturales, familiares, escolares, personales, que influyen en que seamos más prosociales o más violentos. Entonces, el ejercer dominación es un tema que ha estado siempre como en el ser humano, como en esas dos, como digo, esas dos vertientes del bien y del mal, o de la prosocialidad o de la violencia que están ahí, diríamos que lo tenemos todos los seres humanos y que, como digo, dependiendo de lo que potenciemos, pues sacamos más a la luz lo prosocial o lo violento. Entonces, a ver, el bullying y el ciberbullying es un tipo de violencia. No es una violencia rara o extraña, es violencia entre iguales, lo mismo que hay violencia de género, violencia racista, violencia religiosa, violencia estructural, la pobreza, es decir, es una forma más de violencia, ¿no? Y entonces, si queremos erradicar el bullying y el ciberbullying, bueno, podemos hacer muchas cosas, con el bullying y el ciberbullying en concreto en la escuela, que si quieres luego comentamos. Te Pero preguntaré bueno, por ello, sí. que tenemos que ir a atacar la violencia humana, ¿no? A reducir la violencia humana, porque sabemos que cuanto más violencia ve un niño, y ahí el problema que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Cuanta más violencia se visiona, más probabilidad de comportarse violentamente y también más probabilidad de tener menos empatía con las víctimas, ¿no? Incluso de atribuirle a la víctima, ¿no? La propia victimización. Entonces, hay que trabajar desde muchos vectores sociales, como te digo, familiares, escolares, incluso a veces hasta terapéuticos a nivel de personalidad individual para eliminar este tipo de conductas violentas, sean cara a cara o sea utilizando los medios digitales, que precisamente el ciberbullying está aumentando exponencialmente, ¿no? Se está incrementando, o sea, estamos haciendo actividades en las escuelas para prevenir, desde charlas, programas de prevención, y no conseguimos bajar las cifras. O sea, las cifras siguen siendo muy altas, muy alarmantes, muy preocupantes y además, como digo, alta prevalencia y graves consecuencias, ¿no? Así que claro que hay que ir a erradicarla, pero hay que ir a trabajar toda la temática de la violencia humana junto con el bullying, ciberbullying. Tenemos también los adultos, ¿no? que trabajar, ¿no? La sociedad tiene que trabajar la propia expresión de la violencia, sancionar la violencia, no recompensarla, ¿no? Y que los chavales vean, ¿no? Yo antes decía, ven mucha violencia, claro, tanto en las pantallas como en la vida real. O sea, si los chavales ven violencia, se comportan violentamente. Y si ven prosocialidad y empatía, se comportan empáticamente. Así que ahí depende de la educación en valores y de las conductas que estemos reforzando los adultos en la familia, en la escuela y en la sociedad en general.
Es posible que estén avanzando quizás en la sociedad más rápido los peligros que hacen desarrollar el bullying que los programas y que las acciones que hacemos a nivel educativo para prevenirlo, porque el año pasado, sobre todo que leí un poco sobre el tema, hay algunos programas, uno muy famoso en Finlandia, Kiva, otro en Noruega, que claro, dicen que sí, que funcionan, que reducen la violencia, reducen los casos de bullying, pero quizás al tiempo vuelven, imagino, pues por la problemática, pues mira, lo que comentabas, ¿no? De inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías. Vamos todo el rato como curando esas heridas que se van abriendo poco a poco. ¿Vamos a ser capaces alguna vez de llegar al bullying cero? Bueno, a ver, como te digo, podemos llegar al bullying cero si podemos conseguir también violencia cero, ¿no? Tolerancia cero hacia la violencia, todo Sí. tipo de violencia, ¿no? Es decir, no tolerar la violencia de género ni la violencia que estamos viendo en el mundo continuamente en la televisión, en las guerras, que acaban unas, empiezan otras, pero no acabamos, ¿no? Con la violencia de las guerras, ¿no? A ver, yo creo que se puede reducir mucho. Comentabas varias cosas, ¿no? Una, los programas de fuera, a veces lo de fuera siempre parece que es mejor. El Ya. Kiva ha tenido muchísima publicidad y además es que, a ver, el Ministerio finlandés ha vendido este programa en todo el mundo, además a Sí. unos precios impresionantes. Yo tengo que decir que lo que hacemos en otros programas, en otro montón de programas que se hacen en España, no Sí. es muy diferente al Kiva. Hay una diferencia muy importante y es que no son muy diferentes en lo que hacemos dentro de la escuela, ¿no? Pero yo creo que en Finlandia, si tuvieron un impacto tan fuerte en la reducción del acoso, Sí. fue fundamentalmente porque había una implicación muy fuerte, tanto de las familias como de la sociedad. Es decir, aquello no era, hay unos programas que hacemos en la escuela, como estamos trabajando aquí en este momento, ¿no? Que Sí. vamos, hacemos el programa de prevención, obteniendo resultados muy positivos. Nosotros con Ciberprogram 2.0, que si hay Sí. ocasión lo comentamos, pero tuvimos unos resultados muy positivos de reducción de conductas de bullying y ciberbullying y de mejora de otros parámetros positivos, empatía, autoestima, etcétera. Sí. Pero claro, eso es una experiencia como en vacío. Sí. Tú lo haces en un momento determinado, en el centro escolar, y es verdad que los chavales cuando trabajas con ello reaccionan y dejan de hacer algunas de las conductas, sobre todo, a ver, en el mundo ciber, Sí. así como en el mundo, en la violencia presencial o cara a cara, normalmente los agresores son chavales problemáticos que tienen problemas ellos mismos como seres humanos a los que también hay que ayudar y Sí. además hay como un círculo vicioso entre victimización y perpetración porque algunos que son víctimas también son perpetradores. Luego hay algunos que son víctimas puras que solo sufren y nunca hacen, pero también hay un porcentaje que sufre y que hace al mismo tiempo. Eh, no sé qué te iba a decir exactamente, pero Y vamos a hablar de Cyberprogram, comparándolo quizás sí, con claro. otros. Digo, nosotros hemos tenido buenos resultados y me consta también que otros programas que hay en España, que suelo seguir un poco los programas que se van desarrollando y que se evalúan sus efectos, son eficaces. Pero claro, no acompaña todo el resto del contexto que decíamos Claro, antes en Finlandia. A ver, en Finlandia, uno, le dan muchísima importancia a la educación. sí, Tanto los maestros como la gente que trabaja en educación son profesionales muy bien valorados sí, y sus recomendaciones son tenidas en cuenta por parte de la familia y por parte de la escuela. Y yo tengo que decir que en el momento actual, por ejemplo, en España esto no sucede, ¿no? Ni la sociedad está valorando mucho la educación, ni la familia va, diríamos, como a la limón con los profesores, con los docentes, con los psicólogos, ¿no? sí, sí, Eh, sí, sí. y entonces esto dificulta muchísimo cualquier trabajo que podamos hacer, porque, a ver, la intervención en bullying, ciberbullying o cualquier problemática que tengamos en la escuela, Sí, sí, me sí, da sí, sí. bullying, ciberbullying, que fracaso escolar, que trastornos de conducta alimentaria, Ujú. que cualquier problemática que atendemos los psicólogos en la escuela es fundamental para ello el trabajar conjuntamente en cooperación, la familia, la escuela, y eso también dentro del paraguas de una sociedad que da Sí, importancia, ¿no? Que da importancia
a la educación, que da importancia al desarrollo humano positivo y que impide, con sus valores y con las actividades que fomenta, impide, ¿no?, esas conductas violentas, ¿no? Sí, Así que el Kiva está muy bien, pero aquí tenemos programas también estupendos. por El supuesto. problema es que no nos acompaña el contexto. Y luego, Sí, por otro lado, lo que tú dices, que continuamente están también saliendo algunas problemáticas vía lo digital, ¿no? sí, Como puede pasar en Finlandia o como puede pasar aquí, que digo, aquí, por ejemplo, antes te decía los agresores, son chavales con problemas, pero aquí nos encontramos con muchos ciberagresores que ni están en familias problemáticas, ni tienen graves problemas ellos de desarrollo, o sea, que no son estudiantes, que no son seres humanos con conflictos o con graves conflictos, que muchas sí, veces lo hacen por diversión, sin tener en cuenta el daño que hacen, y con todo ese colectivo, estos sí, programas que hacemos calan, es decir, todo ese colectivo de chavales les ayuda a reflexionar del daño moral de esas conductas y sí, cesan esos comportamientos. O sea, las intervenciones con ellos son eficaces, pero el problema es, bueno, de una magnitud, mayor. grande, ¿no? Por lo que Exacto. comentas, surge quizás un paralelismo porque lo que sé de Ciberprogram es que, no en el mundo tecnológico, sino en el mundo terrenal, el mundo sin ser digital, actúan mucho sobre los espectadores, que son Claro, los importantes. Y entiendo que si lo ponemos a escalas más grandes, es la sociedad la que tiene que cambiar. En el claro. mundo de la escuela, si actúa sobre los espectadores y son ellos los que impiden las situaciones de bullying, baja drásticamente y ya es cuando podemos trabajar tanto con agresor y con víctima a nivel social. Claro, ahí está el reto. Ahí está el reto. Y de hecho, a ver, la mayoría de los programas que llevamos a cabo en la escuela, uno de los nódulos principales es la intervención de los observadores. Mira, Ciberprogram 2.0 les ayudamos por un lado a identificar qué es bullying y ciberbullying, que oye, a veces los chavales no tienen muy claro. O sea, hacen, no sé, como algunas conductas como si fuera un juego de rol o como si fuera una broma, no tienen esa conciencia. Entonces, ¿qué es bullying y ciberbullying y los roles implicados? Tienen muy claro la víctima y el agresor, pero no tienen nada claro que el observador forma parte de ese campo y tiene un papel muy importante Sí. precisamente en la intervención sobre estas situaciones, ¿no? Ujú. Luego trabajamos mucho ayudándoles a analizar las consecuencias que tiene, no solo para las víctimas, sino también para los agresores y para los propios observadores, que tiene consecuencias negativas para todos los que están implicados en las situaciones de bullying y ciberbullying, desarrollando la capacidad de empatía hacia las víctimas. O sea, muchas actividades son para desarrollar la capacidad de empatía con la víctima y también la capacidad crítica y de denuncia de estos comportamientos cuando las observan. Y un tercer, diríamos, objetivo que trabajamos con Ciberprogram y que no difiere mucho de lo que hacen en otros programas, es dotarles como de estrategias de afrontamiento. ¿Qué puedo hacer si de repente empiezo a sufrir esas situaciones? Oye, ¿qué puedo hacer si empiezo a ver que un compañero, a alguien le están haciendo esos comportamientos? Y luego también hay actividades pues, para ayudarles a reflexionar a los agresores sobre el daño moral, ¿no?, que implica, ¿no? Es decir, tres grandes objetivos y como bien dices, a ver, si consiguiéramos movilizar a los observadores para defender a la víctima o para al menos denunciar lo que ven, Sí, acabaríamos con el 95% de las sí. conductas de acoso. Seguro que Ujú. sí. Porque los iguales siempre saben, ¿eh? O sea, Sí, los chavales siempre saben quién sufre, quién realiza, o sea, sí, sí, sí. ellos lo tienen Lo saben claro. de primera persona. Pues tenemos ahí un reto, tanto profesores como familias, a ver si poco a poco vamos cambiando esta situación. Maite, estamos terminando la entrevista. Te quiero hacer dos preguntas por cerrar un poquito esta charla que nos has ofrecido. Y la primera es, si no me equivoco, ya estás jubilada y Sí. te quería preguntar de toda esta trayectoria y toda esta sabiduría que quizás has alcanzado en estos años, ¿con qué aprendizaje te quedas o qué consejo nos darías a los que nos dedicamos a la crianza, ¿no? ¿Cuál es la mayor aportación que tú has recibido y que puedes ofrecer? A ver, estoy un poco dudosa con la pregunta, pero voy a ver si consigo responderla. A ver, a los padres, dices, padres, ¿qué pautas de crianza parental les podría comentar y que precisamente van a inhibir la posibilidad de que su hijo se convierta en una víctima o en un agresor y que desarrolle una buena personalidad, vamos a decir, que sea una buena persona?
Ujú. Bueno, pues por ejemplo, fomentar la autoestima de los hijos, estar atentos a las conductas prosociales que tienen de manera espontánea y reforzar esas conductas sociales positivas o esas conductas positivas, algo que ha hecho en positivo, estar observante y reforzarlas. Amor incondicional, que no quiere decir no poner límites, o en un momento poner un castigo, o sea, pero es amor incondicional más allá de esto no está bien, esto daña a otro y esto tiene un límite, ¿no? O sea, tolerancia cero, ¿no? A esos comportamientos. Promover en los hijos la prosocialidad y también la empatía y Sí. reforzar cuando tienen esas conductas empáticas y prosociales, reforzarlas. Ujú. Algo que puede parecer, bueno, poner límites, pero sin autoritarismo. O sea, Sí. límites hay que poner, ¿eh? O sea, educar no se trata de dejar hacer todo lo que quieren, ¿no? No, es formar Sí. y es poner límites cuando es necesario, ¿no? Pero, como digo, sin autoritarismo. Y Ujú. luego, como te decía, quizás algo que puede resultar de perogrullo, que es, oye, dar tiempo, compartir tiempo con los hijos. Es que el tiempo es afecto y el tiempo es conocer a los hijos y poder prever que vayan a darse problemas antes de que aparezcan casi, o poderlos detectar de manera muy incipiente, porque si uno comparte mucho tiempo con los hijos, enseguida percibe, uy, ¿qué le pasa? ¿Qué comportamiento más raro tiene ahí? Le veo nervioso, ansioso. Es decir, Sí. tiempo, ser modelos de las conductas que queremos reforzar en los hijos. O sea, no vale eso de yo estoy con el móvil en la mesa y le estoy diciendo que no tenga el móvil. O sea, todos los comportamientos de prosocialidad, de empatía, de uso de la tecnología, ser coherentes y ser modelos de conducta y hacer de la comunicación una prioridad en casa. Ujú. Así que pautas de crianza parental que yo consideraría como positivas para favorecer, ¿no? El desarrollo del hijo y las buenas Sí. relaciones, ¿no? Familiares, ¿no? De hecho, sabemos que cuando los padres son modelos de empatía y de conducta prosocial y refuerzan esas conductas en los hijos, tienen con menos probabilidad hijos violentos. Sí. Y que aquellos hijos que tienen buenos vínculos con los padres y tienen vínculo de apego, Ujú. pues suelen tener, diríamos, buenos desarrollos en líneas generales, ¿no? Como la genialidad. Eso por un lado, consejos. ¿Qué he aprendido en todos estos años? Bueno, pues no. Bueno, a ver, ¿qué he aprendido? Yo me he dedicado a la psicología, me he dedicado a los niños y, como digo, ha sido mi pasión. O sea, no solo ha sido mi trabajo, ha sido mi pasión. Es verdad, me he jubilado, Sí. sigo haciendo cosas, aunque también pues atiendo a mi familia y, bueno, ahora en esta etapa pues las personas mayores te requieren la atención y estoy en eso también, pero de alguna manera que, bueno, la reflexión sobre el ser humano, pues uno, que el ser humano es complejo, Ujú. pero también la, lo fácil que es de manipular el ser humano. Y esto es para bien y para mal, ¿eh? O sea, Sí. tiene la vertiente positiva y negativa, lo fácil que es manipular, y esto es muy preocupante, sobre todo en los tiempos de hoy en día, con las fake news, con la desinformación y, Sí. Sí. bueno, con lo fácil que hemos visto que es manipular las votaciones en un país. Ujú. eh, Cuidado de alguna manera también con eso, ¿no? Eso me preocupa, ¿no? O sea, creo que el ser humano es complejo, que tiene esas vertientes de bondad y maldad, o sea, que podemos sacar de nosotros mismos lo mejor y lo peor. Podemos ser personas bondadosas que ayudan y podemos ser personas violentas que dañamos y que hacemos daño. Y también depende mucho de lo que nos potencie la sociedad, de lo que nos refuerce la sociedad. La familia es clave, la escuela es clave en ese desarrollo, ¿no? Así que eso me preocuparía. No sé si te contestaba lo que me has dicho, Guido, Sí, me has con contestado con respetos. creces. Además, tomamos nota y intentaremos hacerlo lo mejor posible en este aspecto. Y última pregunta, Maite. No hace falta que sea de primaria, pero sí que me gustaría que me dijeras cuál fue tu profesor favorito y por qué. Pues mira, la verdad es que creo que ya soy mayor y de primaria no me acuerdo mucho, pero si me preguntas un poco más adelante, ¿no? Profesores que me hayan dejado huella, a ver, yo diría que muchos, ¿eh? Tengo incluso Ujú. en la memoria algunos profesores que ahora me costaría recordar sus nombres y eso sí que son de primaria del instituto, Sí. personas que me dejaron una huella muy positiva.
Pero si me sitúo un poco más adelante, ¿no? En los primeros años en la universidad, ¿no? Pues aunque te diría que tuve muy buenos profesores que me fueron modelando lo que luego, a lo que me he dedicado profesionalmente durante décadas, ¿no? Que es a la Sí. psicología infanto-juvenil, y aunque, como digo, no podría decir solo uno, si tendría que señalar a alguien, diría Carmen Maganto, que antes la he mencionado. Primero fue Sí, profesora mía, me estimuló, bueno, como el interés y la motivación por la psicología infanto-juvenil, a la que luego, como digo, me he dedicado durante décadas. Y luego, después de ser profesora mía, pues fuimos colegas y amigas, y somos amigas, ¿no? Entonces, sí, más de 4 décadas de relación con ella, y es una persona que, bueno, dejó una huella muy importante en mí cuando era un estudiante, y con la que, bueno, pues he ido haciendo muchas cosas a lo largo de la vida, ya te digo, tanto profesionales como personales, y brindaría, ¿no?, un agradecimiento por todas las enseñanzas que ella me aportó, sí, profesional y humanamente, ¿no? Porque tiene una vertiente humana muy importante, ¿no? sí, Esta sí. persona que menciono. Pues oye, aprovechamos este espacio para mandarle un abrazo y agradecerle su labor porque ha salido una buena profesional, ¿eh? Muchas gracias, Chemi. Pues gracias Muchas a ti. gracias. Mil Muchísimas gracias por gracias. pasarte por aquí. Gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer la charla. Gracias.